Bueno, muy buenas noches. Les habla Farayanis Chelsea Gamarra Solís de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT, del programa en curso Licenciatura en Matemática. En especial estamos en la materia, en el curso didáctica, nos encontramos en el segundo paso, el cual se nos pide realizar una entrevista a nuestro docente que tenemos a cargo o al docente que le vamos a hacer el acompañamiento. En mi caso, el docente que nos acompaña en esta noche es el docente Romario Angarita Gómez, el cual labora en Howard Gardner, una marca de Brainy Kicks, al cual le voy a estar realizando una entrevista de preguntas orientadoras sobre acerca de didáctica, sobre su proceso formativo y el que lleva a cabo en el plantel educativo. Profe, muy buenas noches, lo invito muy amablemente a que nos haga su presentación. Hola, muy buenas noches, Farah. Muy buenas noches a todos los interesados en este video que estén observando y pues haciendo la respectiva auditoría del mismo. Bueno, mi nombre es Romario Angarita Gómez, como ya lo dijiste, soy docente, en especial de las materias que tienen que ver con números, como lo son matemáticas, y me encargo también pues de gestionar todos los procesos de primaria y bachillerato del plantel educativo. Así que estoy aquí presto para cualquier pregunta o eh, cualquier solicitud de mi experiencia, mi corta experiencia, porque también soy un joven como tú, que está aprendiendo todos los días, que está dispuesto pues a compartir también lo que ha aprendido y toda la experiencia adquirida también está puesta a disposición para toda la comunidad. Entonces, tú me dirás. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, dando continuidad y pues paso a la primera pregunta. Va muy a mérito personal y muy a usted, o sea, vamos a hablar un poquito sobre su experiencia y sobre qué tiene usted para contarnos. Por ejemplo, la primera pregunta que le tengo es, ¿por qué escogió esta área? Bueno, yo soy de profesión, soy ingeniero ambiental y sanitario. Tengo más experiencia como docente que como ingeniero. Y todo empezó a partir de una necesidad. ¿Listo? Una necesidad que vi que tenía muchos estudiantes, incluso antes de la necesidad, pues, de tener un empleo mientras estaba estudiando, pues yo me di cuenta que muchos allegados tenían hijos, sobrinos, conocidos, niños, que tenían muchas dificultades en matemáticas. Y, y podía notar que al momento de yo explicarle, ellos eran muy receptivos y aprendían rápidamente debido a que de pronto yo no tuve el entrenamiento en didáctica, en lúdica, pero como me dicen, debe ser que ya tenías el don, es lo que me dicen. Entonces, todo ese proceso fue tan rápido y una persona me recomendó con otra y así mismo una estudiante del colegio me recomendó y así fue como ingresé al plantel. eh, no teniendo el título de profesor, pero sí adquiriendo la experiencia necesaria en todo este camino mediante capacitaciones, mediante metodologías aprendidas en la experiencia de diferentes formas. Y aquí estoy, enseñando las matemáticas de muchas formas, porque cada quien tiene diferentes necesidades. Sí, claro que sí, profesor, muy concreta su respuesta. Bueno, profe, continuamos con cómo se siente en esta área y qué tiempo lleva ejerciéndola. Bueno, desde un principio, el área de matemáticas, como yo inicié en un colegio pequeño, el área de matemáticas estaba siendo desatendida. Desatendida en el sentido de que no había alguien con los conocimientos sólidos y las bases bastante fundamentadas para explicarla. Así que cuando yo llegué, yo también llegué a suplir una necesidad que tenía el colegio, dando esta área hace 3 años. Hace 3 años estoy enseñando de manera formal, porque si nos ponemos a hacer un recuento de toda mi historia enseñando matemáticas, se remonta a más de 5 años, a más de 5 años, en la cual he estado enseñando a todo tipo de público, tanto niños de preescolar, tanto niños de primaria como niños de bachillerato, en la cual he implementado pues todo lo que he aprendido en el tiempo y intentando explicar las matemáticas para lograr lo que verdaderamente están diseñadas las matemáticas y lo que nos favorece como seres humanos, que es a implementar la lógica, el razonamiento abstracto y pues de esta forma lograr que los estudiantes
tengan un provecho y esto se vea reflejado no solamente en su vida académica, sino en su vida integral, porque recordemos que somos seres integrales que necesitamos de todo un poquito y las matemáticas, aunque muchos digan que bueno, eso no importa, sí son necesarias y cambiar pues ese chip, ese cassette que incluso los mismos papás le introducen a los niños para que estos verdaderamente las apropien en sus vidas. Sí, claro que sí, profe. Bueno, me parece muy sorprendente sus respuestas y muy nutridas todo lo que tiene para contarme, muy interesante. Continuemos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son esas pautas o esos patrones, metodologías o estrategias fundamentales que debe tener un profesional en el área de matemáticas? Claro está desde su experiencia, porque usted me comenta que no es licenciado, pero para mí usted tiene muy buenas bases y es un muy buen, excelente docente. Ay, perdón, muchas gracias por los halagos. Disculpe, tenía el micrófono apagado. A mi parecer, todo docente debe tener algo claro, que no debe ser estático. Listo, ese es mi parecer. No debemos ser estáticos al momento de impartir una asignatura, sino que debemos ser dinámicos en el sentido de que podamos utilizar y combinar diferentes pedagogías, diferentes metodologías, diferentes estrategias, porque no todos los estudiantes aprenden con la misma estrategia, entonces siempre hay que estar renovándola. Incluso hay estrategias que de pronto por el ambiente, por la cultura, por temas culturales, de pronto temas familiares, los estudiantes no asimilan. Muchos estudiantes de pronto nosotros ponemos ejemplos en clase que nunca lo han vivido, no han ido a la tienda, por ejemplo, de pronto no han salido, no han tenido contacto con ciertos materiales, con ciertas cosas, entonces su mente no puede apropiar los conocimientos como son, así que hay que aplicar diferentes estrategias. Y otra muy importante es permitir que el estudiante o el interesado en el que se le está impartiendo los conocimientos toque la materia. Listo, en el caso de matemáticas, que toque los elementos de un conjunto, que toque las texturas, que relacione los conceptos, que al momento de sumar no simplemente tome los símbolos numéricos y los ejecute, sino que también sepa el trasfondo de eso y pueda interpretar diferentes situaciones, problemas que sirvan para su vida, que los use todos los días, no solamente cuando se enfrenta en él delante de un cuaderno y en el colegio, sino que lo vea como una herramienta útil para toda su vida. Eso me parece que es fundamental en todos los docentes, que tengamos claro que lo que estamos enseñando no es solamente para el día del examen, sino que también podamos transmitirle al estudiante que es para su vida. Correcto, profesor, así es, estoy muy de acuerdo en sus propuestas. Bueno, profe, continuemos con cuáles son las características fundamentales que debe tener un docente para usted. Bueno, las principales características, esto se lo digo en base a mi experiencia, que me ha tocado incluso renovarme, porque una de las características que no puede faltar en un docente es la paciencia. ¿Listo? Primero que todo, la paciencia para ser fuerte ante esas situaciones y circunstancias que nos desestabilizan, que nos incomodan, es la palabra. Y lo otro es que un docente debe estar fundamentado en el amor. ¿Listo? En el amor por los demás primeramente y en el amor por lo que hace. Em, Porque a diario nos enfrentamos a muchas situaciones que no son de nuestro agrado, o de pronto actitudes de estudiantes que no son de nuestro, o sea, actitudes que no son de nuestro agrado, claro está, pero nunca debemos empezar a dictar los conocimientos o a impartir los conocimientos con odio a ese estudiante. No hacer acepciones de personas, así como le enseñamos a aquellos que son ágiles, también enseñarle con el mismo amor a aquellos que no tienen tanta agilidad en esa asignatura. Entonces me parece que es una característica fundamental. Debemos ser pacientes y debemos estar fundamentados en el amor. Porque si mañana nos acontece algo que no nos gusta o que de pronto nos incomoda, vamos a salir corriendo y vamos a decir, bueno, ¿yo para qué estudié esto? En mi caso, me pasó, dije, bueno,
dije, menos mal que no estudié para esto. Pero no, ya después me enfoqué, respiré, tuve paciencia y dije, no, yo aquí puedo hacer mucho y efectivamente eso estoy haciendo. Ay, profe, sí, profe. Bueno, profe, vamos con la quinta pregunta. ¿Cómo es un día del docente Romario? Bueno, ya como tú has ido varias veces, ya te has podido dar cuenta que un Correcto. día del docente Romario es un día lleno de retos. Listo. Desde que salimos de casa ya es un reto. Dirigirnos pues con la bendición de Dios, que todo salga bien en el camino. Y al momento de pisar el colegio, pues todo cambia. Listo. Todo Sí, cambia porque hay muchas situaciones. Todos tenemos situaciones en nuestro hogar que de pronto desearíamos fueran diferentes. Pero al momento de llegar al colegio, vienen los retos. ¿Listo? Los retos de los que entienden, los retos de los que no entienden la asignatura, los retos del papá que no entiende la metodología que aplicamos, los papás que de pronto desean que fuera otra metodología. Entonces es un día lleno de retos, ¿sí? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que, vamos a aplicar cosas que otros no van a estar de acuerdo, pero debemos tener la firme seguridad, y es lo que todos los días es mi reto, enfocarme en que ir siempre por el camino que más le va a convenir a mis estudiantes, aunque muchos no lo entiendan. ¿Listo? Aunque muchos no lo entienden, ese es un día, esos son mis días. Un día de retos para demostrar, para compartir, para dar, para ayudar a otros, porque la vida del docente no es solamente, la vida del docente Romario no es solamente impartir matemáticas, sino que también va más allá, porque no solamente dicto matemáticas, también les ayudo en la vida, a dar un consejo, ayudar, eh, dar un abrazo, ser apoyo para esos estudiantes, porque incluso en mi vida, pues es muy duro lo que una persona puede vivir. De pronto, unos tendrán dificultades económicas, otras dificultades afectivas, otras dificultades de autoestima, es de correcto, sí, sí. autoestima. Entonces, muchas veces pretendemos que todos aprendan al mismo tiempo, y estudiantes muy inteligentes y de repente no entienden o no comprenden, pero también hay que entrar como esa parte de psicología, como esa parte como de ese afecto que necesitan, de esa comprensión. Y así pues todo fluye más. Ese es mi día. Un día lleno de retos en todos los ámbitos, no solamente en las matemáticas, no solamente ejercicios matemáticos, sino también en lo humano. Es correcto, profe. Un día lleno de desafíos nuevos para así llevarlos a cabo y poder realizarlos. Bueno, profe, coménteme así, como nuevamente le repito a mérito personal, qué aspectos, puntos claves y objetivos tiene a la hora de realizar su plan de trabajo. Bueno, al momento de realizar mi plan de trabajo, tengo que tener en cuenta algo. Tengo que mirar los aspectos positivos y negativos de mi asignatura o del tema que voy a dar. Bueno, se lo refiero también para que lo tenga en cuenta al momento de usted hacerlo, ya que las matemáticas, como usted sabe, no son muy bien vistas por todos. Y cuando un papá no está de acuerdo, o un padre de familia, una persona no está de acuerdo con la metodología, lo primero que le va a decir, va a decir incluso en frente de su hijo es, bueno, a la final eso no te va a servir para nada. Tú vas a ser abogado, tú vas a ser médico, tú no vas a estudiar ingeniería, tú no vas a estudiar licenciatura de matemáticas, eso no te va a servir para nada. Y mírame a mí, yo no uso eso para nada. Es lo primero que dicen. Y el estudiante, eso se le mete en su cabecita. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, enamorar al estudiante de la materia. Tomarnos el tiempo que sea necesario al principio de las clases o al principio del periodo para enamorarlos, para convencerlos de que sí es de provecho para ellos, para decirles que esa es una herramienta fundamental en su vida, o que el tema que vamos a dar es fundamental y se puede aplicar en su vida para que ellos lo vean todos los días. Si vamos a hablar de conjuntos, ¿cuándo utilizo yo conjuntos? Para que ellos estén en su casa y estén viendo conjuntos, para que ellos salgan por el colegio y estén viendo conjuntos, asociando, relacionando, que no solamente quede en el aula y el niño se durmió, sino que sea algo que llame la atención. Hoy en día, los estudiantes tienen acceso a mucho material, vamos a llamarle material explosivo sensitivo,
eso no existe, pero bueno, yo le llamo, vamos a llamarle así porque es un material en Se las redes nos... sociales, de videojuegos, sí, de videojuegos, de videos, de multimedia, que les impacta tanto que sorprenderlos es difícil. Sorprender a un estudiante hoy en día y hacer que un tema, de pronto, un tema que ellos ven como plano, como que aburrido, les llame la atención. Entonces, hay que buscar la estrategia o las estrategias para que nuestra metodología sea llamativa y ellos puedan descubrir en ella escenarios de la vida real o adentrarlos en su vida para que ellos se den cuenta y ellos mismos descubran dónde pueden utilizar esos temas o, o qué pasaría si no los adentran en su ser, o sea, no los adentran en su conocimiento. ¿Qué pasaría? Entonces, llevarlos al escenario donde ellos están en apuros y necesitan algo de eso. Entonces, ellos así se emocionan. Eso me parece que es fundamental en las estrategias. Ah, ok, profe. Bueno, continuemos con la séptima pregunta. Cuáles son esos procesos, ideas y esquemas que usted utiliza para que los alumnos se apersonen y se sientan identificados con su clase? Bueno, mire que ahí ya adelanté un poquito de eso, ¿cierto? Nos ha venido Adentrarlos en su comentando vida, a través de la entrevista, sí, señor. adentrar estos temas en la vida de cada uno, o sea, hacer que cada tema que en la asignatura sea personal para ellos, que ellos disfruten solucionando no solamente los ejercicios ficticios, sino también situaciones cotidianas de ellos. Eh, Preguntarles, explorar en su ser qué quieren hacer. Muchos de pronto dirán, bueno, yo quiero las matemáticas para hacer un negocio, genial. Vamos Excelente. a articularlo con otra asignatura para que pueda llevarlo así. Otros dirán, bueno, yo quiero ahorrar. Yo necesito saber qué quiero comprar y cuánto me hace falta y cuánto tengo, por poner un ejemplo, desde pequeñitos. Y entonces me parece que eso es una estrategia para que ellos, los estudiantes, se enamoren, hacer los temas y las asignaturas personales. Listo, así como nosotros decimos, esto para mí ya es personal, esto así mismo para los estudiantes, buscar la forma y las estrategias de que ellos lo vean personal, que es para ellos y que ellos van a hacer que eso viva todos los días para ellos, que no solamente se quede en el papel, sino que la siguiente clase vengan y me digan, profesor, ayer me pasó esto y utilicé la suma y utilicé la resta y me parece a mí que eso no era así o que mi papá se equivocó y le ayudé a contar. Eso es, eso es lo importante, que ellos vivan las temáticas para que no se queden simplemente en un cuaderno, sino que eso que se quede en ellos, es lo más importante. Buscar impactar en ellos y buscar las estrategias para que todos los temas, aunque ya lo hayan visto millones de veces, por exagerar, que lo hayan visto en primero la suma, en segundo la suma, en tercero, por poner un ejemplo, pero que cuando lo vean otra vez, ellos digan, wow, eso no lo sabía, datos de interés, curiosidades sobre la historia, sobre los científicos, los matemáticos, que cómo llegaron a eso, explicarle más allá incluso de lo que dicta la mismo concepto para que ellos sientan como esa curiosidad y exploren ellos mismos, desarrollen esos conocimientos. Sí, profe, un punto muy específico que usted acaba de tocar es que ellos mismos investiguen, pues nuestra universidad se trata de eso, del autoaprendizaje y del autoconocimiento para así poder avanzar en nuestro proceso de aprendizaje y conocimiento. Profe, algo que también me llama mucho la atención fue la conversación que tuve con nuestra coordinadora académica y nuestra directora, y fue esa motivación que debemos darle a los niños, el decirles que a pesar de que se equivocan, pueden hacerlo mejor para poder continuar adelante. Bueno, profe, continuar un poco más con esta entrevista. Vamos para la octava pregunta, la cual dice lo siguiente. ¿Cuáles considera usted de a partir de la didáctica que son herramientas y puntos eje? ¿Cómo las evidencia y cómo le atribuyen en su labor? ¿Me repite por favor la pregunta? ¿Cuáles considera usted, a través de la didáctica, que son herramientas y puntos ejes? ¿Cómo los evidencia y de qué manera atribuye a su labor? Listo, bueno, en la parte didáctica es muy importante que los estudiantes utilicen todos sus sentidos,
porque muchas veces sabemos que, pues, que nuestra área es algo más lógico y cognitivo, pero también los sentidos son muy importantes. Llamar su sentido de la vista, hacer que las matemáticas entren por sus oídos, canciones, sonidos, ritmos, medir el tiempo de un sonido a otro, por ejemplo, hacer que ellos puedan tocar granos, que puedan tocar materiales, armar legos, rompecabezas, asociar, juntar. Me parece que el tema de la didáctica es muy importante debido a que de esa forma ellos van a sentir que están manipulando las matemáticas y no que las matemáticas simplemente se viven en una hoja. Lo que les decía antes, o sea, tenemos que hacer que ellos vivan todos los días y mediante la didáctica vamos a hacer que ellos puedan asociar las experiencias dentro del colegio con las experiencias fuera del colegio. Así que por eso es muy importante que tengamos buena didáctica, que utilicemos bien esas metodologías para que, para que a corto y a largo plazo eso que queremos transmitirle se haga efecto en ellos, para que ellos lo vivan, lo toquen, lo manipulen, vean qué pasa si no lo hacen, como las matemáticas le pueden ayudar. Entonces, sí, me parece muy importante. Además, que, que es como una gimnasia cerebral para ellos. Cuando implementamos la didáctica es fortalecer de pronto esos músculos internos del cerebro para que luego puedan hacer operaciones más complejas o puedan entender operaciones complejas mediante la manipulación mediante sus sentidos. Muy bien, profe. Bueno, profe, yo creo que usted me ha contestado entonces la pregunta número 9. ¿Cuál es el lema o ese concepto que tiene usted acerca de la didáctica en su labor docente? Listo, creo que me adelanté un poquito entonces con la pregunta 9. Bueno, el lema de las matemáticas es el lema, perdón, que yo diría así, pues sería, mi lema sería vivir las matemáticas. Vivir las matemáticas como seres integrales, sabiendo que las matemáticas no van a ser el pilar o la totalidad de la persona, sino que van a ser parte de su ser, de su todo. Porque no solamente podemos hacer máquinas que procesen, porque los computadores lo hacen y bien que lo hacen, pero necesitamos personas que sepan cómo y cuándo utilizar las matemáticas y cómo potenciar esos conocimientos a beneficio de la sociedad, porque no podemos formar máquinas para hacer daño, sino tenemos que hacer seres integrales que usen las matemáticas para ayudar a los demás. Bueno, profe. Bueno, continuamos con nuestra pregunta número 10. ¿Cómo considera usted la educación actual en Colombia? ¿Qué considera usted que se puede mejorar? Ya vamos a hablar un poquito más sobre usted y su concepto o lo que usted pueda decirme como docente, porque pues usted está realizando una labor docente a pesar de que sea ingeniero. Entonces, quisiera saber un poquito acerca de qué pensamiento tiene usted acerca de nuestro pénsul académico nacional, se podría decir así, de nuestros temas que se están brindando en nuestros planteles educativos a partir de preescolar, porque las matemáticas y los números nos acompañan desde preescolar hasta el grado 11 y luego en nuestra educación superior. Y por último, en las especializaciones, puesto que si se va por el área de temas contables, las seguimos viendo y pues en nuestro día a día. Bueno, mi opinión sobre la educación nacional me parece que es muy injusta, muy desigual. Ese es mi punto de vista. Es muy desigual en el sentido de las condiciones que se le brindan tanto a estudiantes como docentes. Me parece que es muy desigual. Hablemos del sector público y del sector privado. Dentro del sector público y del sector privado podemos ver diferencias abismales, unas a favor del sector público y otras a favor del sector privado. Desde que empezamos a ver de pronto el acceso a la calidad de vida, a la calidad de educación que ofrece el sector público para los docentes, podemos recalcarle eso, ¿cierto? Que de pronto en el sector privado es un poco más complejo acceder a eso. También vemos que la educación por parte de los docentes a los estudiantes
también es muy limitada. Entonces vemos que el sector privado ahí lleva como esa delantera porque ofrece educación de mayor calidad, más compleja, a la cual el Estado debería propender para que también los del sector público pudieran acceder a esa calidad y pudieran abarcar todos esos temas brindándole los materiales necesarios. No solamente decir educación gratuita, sino que sea educación gratuita y de calidad. De calidad, claro. ¿Qué otra cosa también he visto? Que los estudiantes del colegio público tienen beneficios que los estudiantes de colegios privados no tienen. Por poner otro ejemplo, hace pocos se hicieron convocatorias para estudiantes de colegios públicos, pero no podían acceder a estudiantes de colegios privados. Entonces, eso me parecía muy desigual, que luego lo corrigieron y ya sí permitieron el ingreso, pero ya mucho después, ya después de como de 5 años o de 3 años. Entonces, sí hubieron muchas promociones, muchos estudiantes, pues que se les impidió acceder a ese tipo de capacitaciones. Eh, si miramos al sector público y evaluamos solamente el sector público de la educación, vemos que hay estudiantes que se les dificulta ir a clases, vemos estudiantes pues que sus docentes no cuentan con los conocimientos necesarios actualizados, sino que se mantienen en el pasado, porque son de pronto docentes a la antigua, ¿sí? Docentes, los primeros docentes de la promoción del principio, por no decirlo de la historia de los colegios, pero sí decir de la generación pasada, del siglo pasado, los que aún se mantienen, muchos no actualizan los conocimientos, simplemente están y como saben que tienen un cargo eh, administrativo del Estado, pues se mantienen siempre con los mismos conocimientos y no propenden por actualizarse. Cosa que en el sector privado, las empresas, las instituciones, lo que hacen es motivar al profesor, presionar al profesor para que todo el tiempo esté actualizándose y cada vez pueda ofrecerle mejores condiciones a sus estudiantes. Entonces también me he dado cuenta de eso, de que en el sector público eh, sí tienen el dinero, porque es el Estado, obviamente, y el Estado pues quisiera, pero no tiene las herramientas para ofrecerle todas esas cosas al sector público. Me parecería a mí que tanto el sector público como privado deberían pues tenerlas, eh, tener como un equilibrio en los temas que se manejan, en lo que se enseña y en las metodologías de aprendizaje. De pronto sí que el sector privado tiene que diferenciarse en algo, pues ya yo sé que como son empresas, ya buscarán la forma de tener un diferenciador, pero que el diferenciador no sea en la calidad de la educación, sino que sea una calidad estandarizada para todas las partes, tanto privada como pública. Sí, profe, muy, muy interesante todos sus puntos, lo que acaba de tocar, porque es una realidad que estamos evidenciando en nuestros planteles educativos, tanto en la educación pública como en la educación privada. Sí, bueno, continuamos con la pregunta. Tiene el micrófono apagado, Miss. Tiene el micrófono apagado, señorita Farah. No la escucho todavía, parece que y ahora sí creo que la escucho. Ok, profe. Bueno, profe, continuando un poquito con nuestra entrevista, pasamos a la pregunta número 11, la cual dice, formar jóvenes íntegros, capacitados. Se le apagó el micrófono otra vez. Listo, ahora sí. No sé qué pasa ahí con el audio. Ahora sí, profe, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Ok. La pregunta Adelante. número 11 dice lo siguiente, formar jóvenes íntegros, capacitados y con sentido de pertenencia, ¿es su intención? Claro que sí. Claro que sí es mi intención. ¿Debo alargar eso o simplemente quedamos así? No sé. Profe, lo Si, que usted si desee. si justifico mi respuesta. Listo. Sí, Bueno, profe. sí. Este,
hay una teoría que se llama la teoría de las inteligencias múltiples, que a mí me gusta mucho, y en el plantel, pues, es como el pilar. Listo. No es la pedagogía, porque no está aprobada como una pedagogía, pero sí la tenemos muy en cuenta debido a que cuando entendemos que los estudiantes tienen unas inteligencias múltiples, que debemos fortalecer cada una de ellas, nos damos cuenta que al final vamos a obtener personas integrales. Personas que no solamente saben de números, sino que también saben de idiomas, sino que también saben autoexplorar su ser, tienen inteligencia emocional, porque por más matemática, por más idiomas, por más ciencias, por más eh, sociales, democracia, constitución, religión, que le coloquemos a un estudiante, si, si es depresivo, si es inseguro, si lo hacemos dudar o lastimamos su ser con un comentario, lo herimos, esos son marcas que no le van a permitir desarrollar todo su potencial. Pero, Perfecto, docente. pero, si hay un estudiante que de pronto sus habilidades son como el promedio, que la mayoría pues tenemos habilidades como el promedio, pero somos seguros, pero tenemos esa confianza, sabemos que hay personas atrás que nos apoyan, que nos dicen, vamos, tú puedes, vamos a llegar lejos. Más que una persona que de pronto tenga un poco más del promedio, pero que sea inseguro, que no tenga claro para dónde va, que tenga atrás personas que lo señalan, que lo juzgan, que lo juzgan, que se burlan, que ellos mismos se autocritican, no de forma constructiva, sino de una forma muy mala. Entonces son personas pues que siempre van a estar estancados en el mismo problema. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que es más importante formar personas integrales que personas especializadas en una rama, en una materia. No me parece, pues, muy conveniente, sino que sean personas que puedan desenvolverse en la sociedad, en las matemáticas, en las ciencias, o sea, personas que tengan de todos los conocimientos adentrados, tanto cognitivos, se ha fortalecido su parte cognitiva, pero también su parte emocional. Es correcto, profe. Además, esto también se puede llevar a cabo con una comunicación asertiva, desde tanto el docente como entre ellos mismos, porque me imagino yo acá que un alumno, pues nosotros somos su ejemplo y su espejo, el cual reflejamos hacia ellos, somos su pilar, somos esa persona que los acompaña durante muchos años, porque hacer preescolar, primaria y secundaria es un acompañamiento y pues en muchos casos es el mismo docente el que lo acompaña hasta los grados superiores, como en su caso, que usted comienza desde grados inferiores hasta grados superiores. Así es. Bueno, profe, continuamos con la pregunta número 12, la cual es como propuestas y varios o sugerencias concretas que tenga para aportar a este tema que estamos hablando. Bueno, pero cuando te refieres a aportes, ya se harán para ti o en general para la educación o para el colegio, no sé. Para el colegio de educación, el tema que usted desee y quiera comentar. Listo. ¿Recomendaciones concretas? Sí, claro que sí. Listo. Bueno, la primera recomendación es que nosotros aprendemos más a las buenas que a las malas, ¿cierto? Sí, señora. Y también vamos a aprender dependiendo de nuestro estado de ánimo, por así decirlo, cómo nos sintamos con nosotros mismos. Incluso yo he visto varios documentales, varios estudios que han hecho bueno, una prueba de matemáticas en que citan a estudiantes brillantes en matemáticas, con un coeficiente muy alto y en especial con habilidades en matemáticas. Y los encierran en un salón y colocan un profesor tosco. Y ese profesor comienza a insultarlos, pues no insultarlos con groserías ni malas palabras, pero sí diciéndole que eso está muy difícil, que no van a poder. Y en otro salón colocan estudiantes, pues, que sus habilidades en matemáticas son normales, como el promedio, incluso por debajo del promedio. Pero en este salón hay docentes, hay docentes que le están diciendo, vamos, tú puedes.
esto está fácil para ustedes. Y para sorpresa pues de los científicos, lo que esperarían es que los que tienen el coeficiente o van por encima del promedio tengan resultados por encima del promedio de este experimento, y resulta que no, que incluso los estudiantes por debajo del promedio obtienen calificaciones más altas o resultados mejores que aquellos que son sometidos a presión diciéndoles que no pueden. Entonces nosotros aprendemos más aún cuando nosotros mismos no sabemos que podemos hacerlo, pero hay alguien ahí que nos dice que sí pueden, alguien que nosotros confiamos como somos nosotros los profesores. Por eso es como cuando tú decías que somos ejemplo, no solamente ejemplo, sino que somos autoridad para ellos, y pues somos motivo de admiración, porque de pronto dirán, ah, no, pero es que tú estudiaste para ingeniero y eres profesor. Yo digo, sí, ¿te parece poco tener bajo mi responsabilidad tantos niños, los que Así. incluso podrían ser tus hijos? Y eso no es cualquier cosa. Tener a mi cargo tantas vidas a tan corta edad, en los que me ven a mí como figura de autoridad, como, como un símbolo de admiración para ellos, pues eso es algo muy, muy fundamental que tenemos que tener en cuenta todos los días, que no es solamente que nosotros vamos y damos la clase, sino que eso queda en ellos para toda la vida. Incluso ya cuando están en su parte productiva, en su parte laboral, nos verán y dirán, él me dio clases a mí. Y de nosotros depende que ellos digan, él influyó muy bien en mí o él no influyó muy bien en mí. Entonces, una recomendación es siempre saber que lo que yo siembre en mis estudiantes hoy es lo que voy a recoger mañana. Cuando digo recoger mañana, no necesariamente que ellos vengan a traerme obsequios o regalos, sino que yo mañana pueda ver que ellos en la sociedad están siendo útiles, Es correcto. útiles en todos los sentidos, que son productivos en cuanto que son grandes empresarios, que son personas pues que son centradas, que tienen su autoestima bien, que saben que son capaces y no que sean inseguros, que no sean capaces de hacer ninguna labor, que no se sientan cómodos, que no encajen en ningún lado porque nunca se les, se les ayudó o nunca vieron en nosotros ese ejemplo. Entonces una recomendación es: aprendemos mejor a las buenas, aprendemos mejor cuando lo hacemos y hablamos con amor. Sí hay que ser firmes como docentes, sí hay que poner límites como docentes, pero también hay que demostrarle el afecto y que no estamos solamente pues para impartir órdenes, sino que estamos también para aprender de los estudiantes. Eh, Sí, esa es profe. otra, esa es otra recomendación, que cuando nosotros nos encerramos en que nosotros somos los que mandamos y es lo que nosotros digamos, hay conflictos. Y eso va a prestarse para situaciones de mucha incomodidad. Pero cuando nosotros aprendemos de los estudiantes y de pronto alguien que no maneje el tema o no conozca pedagogía, no conozca nada, dirá, pero ¿qué pueden aprender ustedes? Ustedes ya son los profesores y ellos son los estudiantes. Y la verdad es que es mucho porque en mi corta experiencia, todas las adecuaciones, todo lo que he hablado en esta entrevista, ha sido con base en lo que han aprendido los estudiantes, que no todos aprenden al mismo ritmo, que no todos tienen las mismas necesidades de didáctica o de metodología para implementar con ellos, sino que cada uno tiene sus necesidades. Cada uno necesita ejemplos especiales para cada uno, cada quien tiene una forma de cómo le hablen, es muy complejo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a leer a los estudiantes, aprendemos a conocer sus necesidades, entonces en ese momento ellos van a aprender con nosotros. Porque antes no, tiene que haber una conexión entre el docente y el estudiante. Es muy importante esa conexión, porque si no hay esa conexión, el estudiante va a estar por un lado y el profesor va a estar por otro lado. Hay estudiantes difíciles. Yo estoy hablando de lo ideal. Obviamente que en el salón de clase, cuando nos enfrentamos a la realidad, vamos a encontrar que eso no va a ser con todos los estudiantes. Y lo ideal es que fuera así. Pero siempre procurando que así lo sea, y cuando notemos de pronto esos que se salen de lo ideal, buscar la forma de encarrilarlos, meterlos en ese grupo, eh, para que todos vayan con ese nivel bueno en lo que estemos dictando, no solamente en matemáticas, sino en cualquier área
de conocimiento que estemos impartiendo. Así es, profe, muy constructivas sus palabras y sus dos ejemplos. Bueno, profe, ya continuamos ya con nuestras últimas tres preguntas para finalizar nuestra entrevista. Continuamos con, brevemente, descríbame qué puede pensar usted sobre su misión y visión que lo motiva a educar. A mérito Listo. suyo personal, como si usted fuese un plantel educativo, porque como usted ahorita me Listo. decía. Mi misión, mi misión es formar personas integrales. ¿Listo? Sabiendo que yo no voy a ayudarlos, o sea, no voy a darles todo, porque eso también es una labor de papá, de casa, del colegio, de los demás docentes, pero mi misión es formar personas integrales, aportar eso que ellos necesitan para ser integrales. Y mi visión es, mi visión es, yo me visiono que en un futuro voy a ver esas personas integrales. Esa es mi visión. En, en, en 5 años, en 10 años, ver personas integrales en las cuales pude influir de una forma positiva. Esa es mi visión. Ay, profe, me parece muy bien. Bueno, nuestra 14 pregunta dice, para usted, ¿qué es educación? ¿Qué es ser maestro o qué es enseñanza? ¿Cuál de las tres quiere escoger y nos puede explicar? Educación, maestro Y enseñanza. y enseñanza. Bueno, vamos a hablar del maestro más bien, porque el maestro encierra educación y encierra enseñanza. O sea, Enseñanza. las tres de una vez. Bueno, un maestro, un maestro es una persona que pone sus conocimientos al servicio de los demás. Pero no solamente ponerlos por ponerlos, sino que pone todo su empeño por encontrar la forma de que los demás puedan aprovechar dichos conocimientos. Eso me parece que es un maestro. Un maestro es un ejemplo, no solamente un profesor. Un maestro encierra todo. Un maestro encierra esa persona que es un ejemplo positivo que los demás quieren imitar porque sabe mucho de algo, porque cómo se comporta ante la sociedad es digno de imitar. Eso es un maestro. Sí, profe, así es. En nuestro país, se evidencia mucho que las personas maestras, las personas que tienen un buen conocimiento y que son hasta empíricamente, que han aprendido, se les dice sabios. O sea, se tiene sabiduría y la sabiduría es una de las claves o es una de las características que debe tener una persona en su esencia y en su composición. Tanto, como decía usted ahorita, no es tanto tener inteligencia y saber resolver cosas esquemáticamente, sino también ser un poquito como personas y como humanos. Bueno, nuestra 15 pregunta dice, ¿qué le ha parecido este test de preguntas y qué cree que de pronto por mí no pasó y que usted quiere expresarnos? Bueno, me pareció excelente. Excelente porque pude hacer una introspección en mí también, en mi vida, en mi labor, y pues darme cuenta también de todo lo que he aprendido en estos años, porque a veces, a veces hacemos las cosas y ni cuenta nos damos, pero estos espacios permiten a uno pues rebobinar el cassette y decir, bueno, esto estoy haciendo, me gustaría llegar acá, efectivamente. No es fácil, o sea, no es fácil. Aquí pues hablamos de los escenarios ideales, ¿cierto? Hablamos de lo que nos gustaría ver en la educación, en la forma como brindamos esa educación a los niños, eh, cómo es la educación en el país, cómo nos gustaría verla, pero el reto es ese. El reto es lograr eso. Eso es el reto. ¿Qué sugerencias de pronto les daría? Pues por el momento, pues como esto fue así, en el momento, pues no se me ocurre nada más. Me parece que fue muy completa la entrevista. Me parece que Claro que tuvo sí. de todo un poquito, que fue muy enfocada. Me gustó porque me sentí identificado con las preguntas, porque me parecen muy pertinentes para lo que ustedes como estudiantes de una universidad, para la carrera que escogieron, me parece que es muy pertinente y muy necesario que tengan en cuenta. Entonces, por el momento nada, felicitaciones por esa entrevista, por esas preguntas tan bien seleccionadas y tan bien enfocadas.
porque de verdad que lo hacen a uno retomar y pues darse cuenta de cómo está y a dónde quiere llegar. Sí, profe. Bueno, a mí también me pareció un espacio muy agradable, muy concreto y de muy buena ayuda, ya que tengo su ejemplo, su perspectiva y su opinión para construir en mi proceso de aprendizaje. Un punto clave para resaltar fueron sus respuestas, porque a pesar de que nuevamente retomamos que usted no es licenciado, me parece que tiene muchos puntos de un licenciado. Créame que si el amor y Gracias. el empeño que usted le dedica a sus estudiantes, ya lo he venido observando y usted ha sido una persona en la cual he evidenciado ese amor, cariño, esmero y ganas de realizar en los niños una motivación para poder salir adelante. Muchas gracias. No sé si tienes algo más. Mire Bueno, que de pronto pensamos que iba a ser algo corto, pero me emocioné con esas preguntas, como digo, me encantaron. Entonces, sí, claro que sí. Bueno, fue un gusto y un placer haber compartido este espacio con usted. Les habló Fray Yanis Chelsea Gamarra Solís desde el SEAD Valledupar de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. muchas gracias. Que tengan un feliz día, feliz noche, feliz tarde. Muchas gracias por abrirme este espacio.